RCN, más colombianos que nunca. Son las 11 de la mañana, 37 minutos. Es hora de la mesa ancha electoral para analizar, debatir, entender los temas del día, pero conociendo también los candidatos al Congreso. Y hoy tengo una mesa, digo yo, con muchos soles y con muchas estrellas. Son oficiales en retiro que decidieron dar un salto y pasar a la política electoral. Está con nosotros el general Camacho. General, gracias por estar acá. Muchas gracias por la invitación. Estoy creemos con el número 5 al Senado de la República. Tenemos dentro de nuestras propuestas seguridad ciudadana, apoyo a las instituciones de la fuerza pública, sí, y apoyo a nuestros veteranos. General Eliezer Camacho, número 5 en Creemos, General Mora. Marixa, muchas gracias a ti, a Eliezer, a Carlos, a todos los televidentes. Soy el general Jorge Mora, candidato al Senado de la República por Salvación Nacional, la lista del Tigre, número 11 al Senado. Mi propuesta principal es recobrar la seguridad de los colombianos y está basado en que Colombia no puede seguir en 60 años de guerra y que las políticas de seguridad sean una política de gobierno, no de Estado. Vamos a llevar un proyecto de ley de seguridad y defensa que a partir de allí ningún gobierno vuelva a jugar con la seguridad de los colombianos. Y también está con nosotros el coronel Soler. Marixa, muchas gracias por la invitación, a mi general Camacho, a mi general Mora. Lo que nosotros queremos desde el Partido Conservador, con el C-114 a la Cámara de Bogotá, es recuperar las capacidades especiales de la fuerza militar y policial. El pie de fuerza y la capacidad helicoportada, recuperar la inteligencia y mirar cómo llamar actividad a los miembros de la fuerza pública que por temas ideológicos el gobierno ha sacado de la línea de mando, los señores generales, con mayor experiencia en temas de combate. Los decretos, estas medidas que ya se conocen en medio de la emergencia económica para atender el invierno y todas las afectaciones por cuenta del invierno. De esos decretos imponen un impuesto al patrimonio, una expropiación fácil para asignación de tierras a damnificados y una contratación sin licitación en plena época electoral. Sobre eso, general Camacho. Primero que todo, seguir afectando a la empresa privada es un gran error. Ya no aguantan más impuestos y eso necesariamente afecta la contratación de los ciudadanos, tener más posibilidades de empleo. Igualmente, hay unos temas que está maquillado por el tema de las inundaciones, pero eso es una expropiación, poderse apoderar desafortunadamente de las tierras, según ellos, para asignarlas a las personas que están afectadas, pero requisitos de ley. Hoy estamos precisamente en un proceso electoral que no permite que se realicen estas actividades y que posiblemente estos dineros van a afectar directamente el proceso electoral. Sí. General Mora. Gracias, Marixa. Me preocupan dos cosas fundamentales. Primero, que desde ya se van a empezar a hacer recaudos y que estos recaudos seguramente van a incidir en este proceso electoral que se avecina. Segundo, que insiste y sigue este gobierno haciendo este tipo de decretos, de proyectos que son polémicos y que hacen parte de una narrativa porque seguramente la Corte Constitucional los va a tumbar. Pero finalmente es victimizarse el gobierno, el presidente Petro y sobre todo llegar a hacer creer a los colombianos que los culpables es la institucionalidad, el establecimiento y que ellos quieren hacer la reforma, los decretos para cambiar el país y que no han podido porque el establecimiento o la institucionalidad no se los permite. Es una narrativa que nos han acostumbrado en estos 4 años. Coronel. Marixa, ¿qué vemos allí? Vemos un abuso de los poderes del presidente de la República, está atropellando la democracia desde el punto de vista constitucional y legal. Primero, está legislando por decreto, eso está prohibido, y la Corte lo va a tumbar. Lo segundo, lo que hemos visto en el tema de tierras es la persecución permanente a quienes tienen algo de tierra con el cuento de los mega ricos, y con estos decretos lo que hace es expropiación express. ¿Qué sucede? Que en la agencia de tierras, en 3 años y medio que lleva el gobierno, lo que se ha generado es una mega corrupción que ha sido destapado por los diferentes medios de comunicación que hacen su trabajo. Y en cuanto a la persecución al sistema minero energético, es una obsesión del presidente apoderarse de Ecopetrol, de todas las capacidades mineroenergéticas para decir que esos son los mega ricos y ahora les vuelve más onerosa la capacidad de exploración y explotación. ¿Qué hace? Correr la inversión extranjera y con eso genera regresividad. Todo se va a caer, Marixa, todo se va a caer, pero entonces la narrativa es no me dejaron gobernar y lo voltean hacia el tema de grandes capacidades que van a recaudar en 15 días para colocarlos en donde tienen alcaldes y gobernadores
y le da la posibilidad rápidamente de contratación express. Corrupción es lo que vemos venir. Sí, todos ustedes están planteando un escenario en donde estos recursos quizás puedan ser desviados para financiar las campañas, y yo quiero sentirles si ustedes ya han sentido eso en el territorio. Ustedes ya han sentido que quizás no hay esas garantías porque hay desviación de recursos a favor de las campañas de los candidatos del gobierno nacional. Sí, estamos observando hoy senadores que son bancada del gobierno, que están repartiendo diferentes elementos en las regiones, todo con el fin electoral, porque no lo hicieron 3 años anteriores. Ahora es para buscar el apoyo de las juntas, el apoyo de las comunidades, y están entregando. Dicen no tener dinero, pero sí tienen dinero para empezar a acomodarse en el proceso electoral. Sí se está sintiendo, sintiendo el tema de corrupción, se está sintiendo el tema de una amplia publicidad ya desbordada solamente con el fin de buscar ellos acomodarse. ¿Y de dónde está saliendo ese dinero? Pues precisamente de todo lo que han recaudado 3 años y que no le dicen al país en dónde está ese dinero. General Mora. Marixa, yo tengo el ejemplo de mi departamento norte de Santander. Hasta hace 4 años la presencia de candidatos de izquierda, del pacto histórico o del gobierno del presidente Petro era incipiente. Norte de Santander se ha caracterizado por ser un departamento completamente de derecha y allá siempre han ganado los candidatos de derecha. En esta oportunidad hace poco estuvo el candidato Cepeda y fueron gran cantidad de gente, buses, refrigerios, lo de siempre. Y uno dice, toda esa cantidad de dinero para haber colocado esa cantidad de gente allí en esa manifestación donde fue Cepeda, ¿de dónde vienen? Obviamente, todo eso hace parte... ¿No era gente convencida con el proyecto de Cepeda? No porque logramos hablar con las personas afuera que asistían, y muchas de las personas, y mostramos en videos cómo llegaban buses. Incluso se habla que hubo gente que traspasó la frontera y venía de Venezuela a asistir a esta reunión que hizo el candidato Cepeda, de manera de que ya estamos viendo en las regiones cómo incide ese presupuesto y esos dineros que vienen directamente del gobierno a apoyar las candidaturas de los candidatos del pacto histórico. Coronel, lo que se ha sentido en el territorio. Marixa, lo que estamos viendo en Bogotá, lo que estamos viendo en las grandes ciudades es el poder de la chequera del Estado. No es que este gobierno haya comenzado con eso, tampoco vamos a decir, pero lo que se volvieron fue descarados. Vemos una participación política directa del presidente de la República y uno se pregunta, ¿y el procurador? ¿Y qué pasa con la Corte Suprema? Los jueces constitucionales. Y lo segundo es que la mega chequera colocada a través de senadores y representantes, donde tienen articuladores en gobernadores y alcaldes, amigos del proyecto político de Gustavo Petro, se voltean y reciben grandes cantidades de dinero en los últimos 2 años. Le coloco un ejemplo, el Comité Regional Indígena del Cauca, el CRIC, ha recibido 128.000 millones de pesos y no sabemos en qué porque nadie le hace auditoría. Entonces sí vemos buses llenos de repletos de indígenas del CRIC que se mueven del Cauca a Cali, a Buenaventura, a Bogotá y bloquean las ciudades olvidando que su territorio es el resguardo indígena que tienen allí y vienen a tirárselas de autoridad, a golpear a policías y soldados como lo hemos visto y a golpear personas de la oposición. Eso es amedrentar y es una especie de patrocinio del terrorismo express. Listo. Coronel, hablemos ahora del tema de la seguridad. Ahorita quizás uno puede tener una percepción, uno puede hacer comparaciones, pero nada es tan real a las personas que estuvieron ahí sí que en primera línea de batalla, enfrentando a los grupos al margen de la ley, enfrentando el secuestro, la extorsión, la guerra de hace 20 años. Y yo les quiero preguntar a ustedes, que eran los que estaban ahí en ese momento, ¿estamos como muchos sienten como hace 20 años peor? Recibió 6.814 miembros de grupos armados ilegales allí con armas y fusil. El último conteo que nos publica una revista de amplia circulación fue exactamente 26.000 hombres en armas hace un mes, contados en las diferentes estructuras de FARC, ELN, 2 disidencias. Entonces vemos una FARC que se desmovilizó y está en el Congreso con curules. Vemos otras FARC de Iván Márquez al otro lado de la frontera y vemos la FARC de Iván Mordisco, que ahora tiene una subFARC de Calarcá. Y todo esto crecido basado en un tema muy delicado, los decretos de cese al fuego. Les entregaron, es claro, los decretos de cese al fuego vienen basados en la ley 418, artículo 12, numeral 7, y ahí dice que deben haber zonas de concentración. Le permite incluso levantar órdenes de captura. Esta ley es de Álvaro Uribe Vélez, segundo gobierno. Pero ¿qué pasa? Los dejaron con Colombia por zona de concentración. La Defensoría del Pueblo puso hace 6 meses el grito en el cielo por 2.700 niños indígenas reclutados a la fuerza en el Catatumbo, en Arauca y el Caquetá.
Eso es un crimen de guerra, un delito de lesa humanidad. O sea, sí estamos como hace 20 años. Como hace 20 años y disparada la extorsión y el secuestro y ya se siente Sí. en las ciudades. General Mora. Yo diría que estamos peor, Marixa, porque los grupos armados y bandas criminales crecieron en un 400%. El conflicto colombiano se caracteriza por dos cosas importantes, espacio y tiempo. El que ocupe mayor cantidad de espacio por mayor tiempo va ganando la guerra. Y en estos 4 años los grupos armados y bandas criminales, gracias a su fracasada política de paz total del presidente Petro, lo que permitió fue el crecimiento, fortalecimiento de los grupos y ocupar gran parte de espacio que ya habíamos recuperado durante más de 30 años atrás. Es decir, retrocedimos casi 20, 30 años atrás y peor aún, estamos con un gobierno que patrocinó ello. De manera de que yo creo que estamos peor aún y lo más preocupante es que estamos en un periodo electoral donde esto va a incidir ostensiblemente en el voto, sobre todo regional, en Claro. regiones críticas como norte de Santander, Cauca, Nariño, Putumayo, Chocó, áreas supremamente críticas que seguramente habrá constreñimiento y una incidencia de los grupos armados. Claro, y lo ha dicho de hecho también la Defensoría de la Misión de Observación Electoral. Elecciones va a haber, pero no sabemos si serán elecciones libres o no. General, la misma pregunta. ¿Es una percepción o es la realidad? No, es una realidad, pero yo casi que no me atrevería a comparar lo de hace 30 años con ahora. Nunca habíamos tenido un gobierno que facilitara la expansión de los terroristas. Con su paz total, con otros temas que benefician a estos delincuentes, con la poca acción, con la disminución de presupuestos militares y policías, ahí es donde estamos viendo la diferencia, porque los gobiernos, a pesar de que había debilidad antes del gobierno del doctor Uribe, pero siempre fueron institucionales y eso es lo que no estamos viendo. Hoy no hay una institución que esté atacando a los delincuentes, la expansión de los cultivos. Yo creo que cerrando el año vamos a estar por encima de los 400.000 hectáreas de hoja de coca, que eso es incontrolable. Una afectación a la fuerza pública, lo hago por la policía, conociendo la policía. El retiro de mandos medios institucionales es supremamente delicado. Hoy los CAI, las estaciones, la vigilancia, que es donde están nuestros sargentos, nuestros intendentes, hoy están al mando de jóvenes profesionales que a veces no alcanzan a contener. Eso es una afectación grande y ellos saben que están afectando la estructura en la mitad y eso se ve reflejado en las calles, por eso está viendo hoy la inseguridad en las ciudades. Mire, ya me queda muy poco tiempo, pero creo que eso que usted acaba de mencionar, en general, que también lo tocó al principio el coronel Soler, también es muy importante para tocarlo en esta mesa ancha, porque pues ustedes conocen la estructura de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas Militares, de la Policía. Y muchos dicen, están en una purga y están, digamos, vía ese camino debilitando las fuerzas. ¿Eso es así o no, coronel? La verdad sí están debilitando las fuerzas porque ¿qué debilitaron? Debilitaron los oficiales más capacitados en el tema del combate, guerra urbana y guerra de guerrillas. Cuando usted ve que desbaratan los sistemas, el primer sistema que desbarataron, todo el sistema de inteligencia, generales y coroneles de policía y fuerzas militares, que estaban haciendo curso para ascenso a brigadier general, y los que estaban escogidos y aprobados por el Congreso, escuchen lo que estoy contando, y dos que estaban en las fuerzas que habían trabajado y eran contundentes, los desaparecieron. Los coroneles fueron amedrentados y fueron colocadas personas que no manejan el proceso de inteligencia, el ciclo de inteligencia. Cuando uno trabaja en estos temas de inteligencia entiende que se crea desde teniente, capitán, mayor, coronel y general, con americanos, británicos, israelíes que le comparten a usted su información porque creen en usted. Pero cuando saca toda y coloca gente que no conoce, se frena eso. Claro. ¿Qué mal frenaron? Los helicópteros los dejaron en tierra, la mitad de los Black Hawk están en tierra y todos los MI-17 rodados de a lo de corrupción se fueron allí. Gravesísimo. Y la moral de la fuerza pública está bastante golpeada. General. Marixa, por supuesto que sí, la fuerza pública fue diezmada, debilitada, pero que hay que entrar a mirar la raíz de por qué es estructuralmente. Colombia lleva, por supuesto que sí, la fuerza pública fue diezmada, debilitada, pero que hay que... La moral de la fuerza pública está bastante golpeada. General. Marixa, por supuesto que sí, la fuerza pública fue diezmada, debilitada, pero que hay que entrar a mirar la raíz de por qué es estructuralmente. Colombia lleva más de 60 años de guerra contra el terrorismo y la violencia. Pero ¿por qué ha llegado esto y por qué se ha incrementado? Porque la seguridad y defensa nacional es una política de gobierno, es decir, está el vaivén de los gobiernos. Por eso fue que este gobierno la destruyó, debilitó a la fuerza pública. Por eso
para empezar a arreglar este problema de la seguridad y defensa de los colombianos, debemos hacer una política de Estado para que ningún gobierno vuelva a jugar con la seguridad, con la protección y con la vida de los colombianos. Ahí es donde está el problema. General. Yo veo muy grave lo que ha hecho el gobierno con la inteligencia, tanto militar como policial. La inteligencia siempre así sobresale por las actividades contra estos grupos criminales y eso no lo estamos viendo los colombianos. Estamos observando que no hay tema anticipativo, el derribamiento de ese helicóptero, la toma de estaciones que no lo veíamos hace 30 años, la disminución del personal y la disminución del presupuesto. Claro, prácticamente no está funcionando la inteligencia. Eso no hay. Hoy la tiene el M-19, la Dirección Nacional de Inteligencia, y no la tiene la policía como una cosa final, porque muchos, digamos que están también, que son voceros del gobierno, dicen algo que me parece que es muy razonable. Dice, nosotros somos el gobierno que le mejoró las condiciones salariales y las condiciones en general a la base, a la fuerza, a los policías, a los militares. ¿Eso es cierto o no es cierto? Mire, me quedan un minuto para los tres. Un minuto, eso no es cierto. Lo de los sueldos y la nivelación salarial viene de un comité de renovación e innovación que se hizo hace 7 años y dio que puso por decreto y pidió un COMPES que fue aprobado y que era progresivo hasta el 50, 75 y 100%. Este gobierno aumentó en los últimos 25% porque está por ley. O sea, no es cierto. Sí. Y el tema salarial y presupuestal se lo dio a los civiles del Ministerio de Defensa. Coronel. Es cierto, rápidamente con los dos generales, es cierto, pero lo más preocupante de esto es que después de que termina... O sea, ¿es cierto que sí se les niveló el salario a los militares? Pero no fue este gobierno, fue algo que venía ya de gobiernos anteriores. Pero lo preocupante es que estos jóvenes, cuando terminen de prestar el servicio militar, ¿qué van a hacer? Engrosar las filas de los grupos armados. Por eso el servicio militar debe tener parte de lo que se está haciendo, pero parte de una preparación técnica para entregarle a la sociedad, ciudadanos que puedan servirle a la sociedad y no ir a engrosar los grupos armados. General. En la policía hay una jugadita. Están subiendo por el IPC y no por el salario mínimo. Entonces, cada día el salario está peor. Hoy un intendente está casi ganando un salario mínimo de un ciudadano común y corriente. La jugada. Aparentemente le suben, pero mentiras que le afectan el salario porque no está igual que todos los ciudadanos con la misma medición. Bueno, por eso hay que escuchar a los que saben de verdad. Pues general y coronel, muchos soles y muchas estrellas en esta mesa. Muchísimas gracias por estar acá, un espacio democrático que ha abierto Noticias RCN para que ustedes conozcan los candidatos al Congreso, la mesa ancha electoral.